Somos la comunidad más grande de recursos humanos, con un alcance de más de 150.000 personas. Nos encontramos presentes en todas las regiones y en más de 20 países, con más de 200 beneficios para toda la comunidad. Nuestro propósito se basa en compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas, donde el amor por las personas, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje continuo, el respeto y el desarrollo sustentable en las prácticas de nuestra comunidad son los valores que nos han permitido ser quienes somos en este momento. Beneficios laborales permite dar respuestas a preguntas como ¿cuáles son los nuevos beneficios que se están implementando en el mercado? ¿Qué tan flexibles están siendo las otras compañías con el trabajo remoto? ¿Podrían los trabajadores desplazarse a otra ciudad? ¿Mi política está alineada a la práctica de mercado? Conoce los contenidos del estudio. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa la gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Te gustaría que tu empresa creciera a través del juego? ¡A nosotros sí! En Sagua somos un software de incentivos y reconocimiento. Funcionamos con la gamificación, o sea, tu equipo tiene objetivos, alcanza sus metas, sube de categoría, se capacita. Suma reconocimientos, fama y gloria, jugando y mejorando. Metas cumplidas, puntos recibidos, premios obtenidos. Cumple tus objetivos y motiva a tu equipo con un software único en Latinoamérica. ¿Te animas? Sagua, tecnología, data y gamificación. Si ya tienes un super ERP y ya usas o piensas usar Book, imagina tenerlos integrados, operando como si fueran uno. Eso es Gintegra. Hace más simple lo eficiente. Intégrate ahora. Vamos a tener una exposición de Agustina Bellido,
titulada El camino hacia la compensación total, tendencia y nuevos desafíos. Agustina es líder de carrera en Merced Chile, economista de la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, cuenta con una mención en Educación Ejecutiva de Recursos Humanos y un magíster en Negocios Internacionales, Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales de nuestro país. Es inspiradora de nuestra red y experta y sequísima en temas de compensaciones. Ahora vamos con tu presentación, Agustina. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, acá nos volvemos a encontrar virtualmente. Esta vez espero, como siempre digo en mis presentaciones, lograr inspirarlos y lograr darles información para la gestión de compensaciones y de recursos humanos. Bueno, estamos acá en el Congreso y me toca hablar de un tema bastante interesante, creo, y espero que a ustedes les interese también. Y el título de la canción es El camino hacia la compensación total, tendencias y nuevos desafíos. La PPT se las vamos a mandar, así que solamente disfruten, tómense un cafecito, no sé, no miren tele, mírenme a mí y vamos a aprender un poquito de compensaciones. A ver, para empezar, vamos a centrarnos en cuál es nuestro rosario, digo yo, ¿no? Es decir, es como la Biblia arriba de la mesa de luz que tenemos todas las personas que trabajamos en la gestión de personas. Estas tres palabras, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Para atraer, para motivar y para retener a nuestros trabajadores. Eso tiene que ser lo que esté por encima de todo aquello que hagamos en el día a día, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos que los empleados vengan a mi organización, queremos motivar a los empleados y a su vez queremos que se proyecten con nosotros, ¿no? Y para eso obviamente tenemos distintos elementos. Uno de ellos, que es lo que nos trae aquí a esta reunión virtual, es la compensación. ¿Y qué es la compensación? ¿Cuál es la definición de la Real Academia Española respecto a, no sé si la Real Academia Española, vamos, la fuente se las debo, pero ¿cuál es la definición de la palabra compensación? Toda forma de pago o contraprestación que recibe el empleado o candidato a hacerlo por su decisión de trabajar en una organización. Esa es la definición, es decir, yo hago una tarea, un servicio, trabajo para mi compañía o para alguien y finalmente me compensan, me devuelven, si Dios quiere en efectivo, ¿sí? Con obviamente una compensación asociada. Y eso es un componente de las claves para la estrategia de personas. Vamos hilando, ¿no? Atraer, retener, motivar a mi talento a través de distintos componentes, de los cuales uno es la compensación, definiendo mi estrategia de personas. Como ven en la pantalla que creo que tengo atrás, porque imagínense que en la virtualidad esto es un hermoso estudio y que agradezco también a Book el que nos haya prestado el espacio y sin duda a la red, que creo que al inicio no les agradecí, y a todo el equipo técnico que está atrás. Tenemos 6 factores para la estrategia de personas. Las recompensas, la gente, la empresa, la estructura de la organización, todo lo que venimos de la información, el conocimiento y finalmente el governance o el poder de decisión. Habiendo recorrido todos esos factores para poder definir una filosofía de recursos humanos, una estrategia de personas, vamos a ir de nuevo al componente compensación. Y como vieron en el panel anterior, la compensación no es solamente la plata, ¿ok? Y hay una frase que a Ilia le gusta mucho, que yo siempre digo, la plata es necesaria para pagar el supermercado porque con otros componentes el supermercado no se paga, ¿no? Pero creo que en este congreso nos van a desafiar un poco respecto a este punto y espero que así sea. Entonces, volvemos al modelo de recompensas totales tradicional, ¿ok? El modelo de recompensas viene con la remuneración, los beneficios, todo lo relacionado con capacitación y desarrollo, balance, vida personal, pero aparece el propósito a desafiarnos desde el inicio, ¿sí? Entonces, para poder atraer, motivar, retener a nuestro talento, debemos tener una forma de trabajar con una visión mucho más holística, ¿sí? Y ahí viene un triángulo que a mucha gente le gusta mucho y a mí me encanta y lo uso en casi todas las presentaciones. Ha ido evolucionando este triángulo en donde pasamos de lo transaccional, que está abajo, compensación, beneficios. Esto es fácilmente imitable, competitivo, compras la encuesta de Mercer y te puedes comparar contra el resto del mercado, mirás una encuesta de beneficios y podés mirar si estás bien o mal y básicamente es lo que paga el supermercado. Pero fíjense qué interesante, aparece el concepto de flexibilidad. La flexibilidad no estaba en la base de la pirámide, ¿sí? La flexibilidad estaba en la segunda
en la segunda parte, donde ahora aparece carrera y bienestar como deben estar viendo en la pantalla. Es decir que, chicos, la flexibilidad hoy es un dado, está en la base, ¿sí? No nos olvidemos de lo que la pandemia nos enseñó respecto a trabajo flexible, que no necesariamente es trabajo remoto, no necesariamente es trabajar desde la casa, es el concepto de flexibilidad. Entonces, acuérdense de esto porque cuando empiece a hablar de tendencias de futuro, vamos a volver mucho sobre el concepto de flexibilidad, en donde obviamente el trabajo remoto ocupa una porción fundamental y tiene que ser parte de nuestra propuesta de valor. Entiendo el desafío en compañías de manufactura, en donde trabajar remoto para algunos es imposible, entonces la compañía, por el concepto de equidad, quiere que... Bueno, chicos, el talento, según nuestras encuestas de tendencias globales de talento, el talento que más contribuye a la compañía, es decir, los high potentials, los talentos de alto nivel, quieren y prefieren el trabajo flexible con trabajo remoto. Así que cuestiónense cuando tal vez no quieran flexibilizar ciertas cosas. Bueno, saliendo de ahí entonces la pirámide tiene en la base la compensación, la flexibilidad y los beneficios. Como hablaron en el panel anterior, tenemos que tener una mirada holística, esto mejora realmente la competitividad en la compañía. Luego en el medio está lo que es la carrera, todo lo asociado a el plan de carrera, la visibilidad, los senderos de carrera, le llamamos nosotros en Mercer. ¿Cuál es ese, es decir, el career path, ¿no? En inglés, a veces las traducciones son un poco injustas, pero es ¿cuál es mi sendero? ¿Por dónde voy? ¿Cómo dibujo ese camino para entender cómo quiero crecer en la compañía, que no necesariamente jerárquicamente? Ojo con eso, en especial en el concepto de agilidad, y les voy adelantando un poco de lo que voy a hablar ahora. La carrera. Liderazgo, modelos de liderazgo y luego el bienestar. Y el bienestar, hubo un congreso de bienestar hace unos meses y se habló de este tema. El bienestar no es el wellness, el famoso wellness, ¿no? ¿Qué das como beneficio? Y nosotros damos gimnasio, masajes, bueno, eso ya de modé antiguo, ya de por sí cuando la pandemia nos agarró, la flexibilidad de dar gimnasio en un lugar solamente se desafió, entonces hoy en día todo el concepto de wellness también está desafiado a un concepto flexible, ¿no? Con plataformas virtuales, con plataformas o accesos a más de un centro de salud o más de un gimnasio, etcétera. No digo que dejen de dar el gimnasio. Lo que quiero decir es que el wellness es una patita, pero ahora tenemos que evolucionar al concepto de well-being, en donde hablamos del bienestar desde 3 puntos de vista. El bienestar físico, wellness, el bienestar financiero, es muy importante. El nivel de endeudamiento que tenemos aquí, en la inflación que estamos enfrentando y todo eso viendo un desafío a nuestros empleados que hace que estén con la cabeza a veces en otro lado. Tengan cuidado y tratemos de hacer asesoría en materia financiera. Todos los temas respecto al FP, la jubilación, la pensión, no me puedo ocupar de eso a los 50 años. Bienestar financiero. Se calcula que la gente gasta hasta una hora por día en el mes tratando de pagar las cuentas. ¿Sí? Es decir, entendiendo cómo organizar sus finanzas. Bienestar financiero y, por último, bienestar o salud mental. ¿Sí? Todo esto va en combinación, obviamente, de la propuesta de valor y cómo me tengo que ocupar como organización. Y, por último, el propósito. El propósito es algo que es único, que las organizaciones pueden darlo. Solamente una organización tiene su propio propósito, así que no se puede imitar y es solamente de la compañía. Entonces, y de nuevo, nos están desafiando muchas organizaciones. Antes nosotros hablamos de propósito para las organizaciones Médicos Sin Fronteras, Techo para Chile. Hoy tenemos organizaciones con fines de lucro, con un propósito muy relevante y que atraen muy fuerte nuestro talento. De nuevo, volviendo a la primera slide, atraer, motivar y retener a nuestro talento con esa pirámide. Entonces, si me voy a la parte de cómo pagar y cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo, tengo que tener una estrategia de compensaciones. ¿Cuánto pago? ¿Qué pago? ¿Cómo pago? ¿Y cuándo pago? ¿Ok? Porque acuérdense que este es el Congreso de Compensaciones. ¿Sí? Entonces, finalmente, si ustedes quieren tener una política o una estrategia, traten de ir viendo cada uno de estos componentes, ¿sí? E ir escribiendo al lado, ¿tengo un grupo de comparación? ¿Tengo una encuesta de compensaciones? ¿Cómo defino mi forma de pagar? ¿Tradicional? ¿No? ¿Diferencio a la gente? ¿Pago mensual? ¿Tengo bonos anuales? ¿Tengo bonos de corto y de largo plazo? Todo eso es parte de mi estrategia de compensación. Y la estrategia de compensación ha ido variando a través del tiempo, gente. Antes, en el pasado, ¿sí? En donde había una baja vinculación también con el desempeño, al inicio pagábamos, tuvimos un blackout, no sé si lo vieron, pero se nos cortó la luz, parece que estamos en Buenos Aires.
Al inicio fue pago por ranqueo, ¿sí? El pago por ranqueo es algo bastante antiguo, es algo que estaba vinculado, estaba muy lejos de lo que era la estrategia de negocio. Luego fuimos al pago por tareas o por antigüedad, ¿no? Finalmente salimos de lo jerárquico, pero pasamos a antigüedad, ranking, bueno, más o menos una combinación entre jerarquía y antigüedad. Luego pasamos al pago por puesto y grado, y muchos de ustedes me van a decir, pero Agustina, yo pago así. Es decir, yo compro un encuesta y pago por puesto, ¿ok? Perfecto, no es que estés de modelo antiguo como dije al inicio, pero verdaderamente hoy ya estamos transicionando a un pago por habilidades o pago por desempeño. Entonces, gente, si me preguntan cómo tengo que pagar en el futuro, qué verse respecto a las tendencias en compensaciones, es empezar a desvincular solamente el pago del puesto e incorporar, es decir, no sé si es desvincular, al fin y al cabo es desacoplar un poco el pago de la silla vacía, que sigue siendo muy necesario, pero incorporarle el concepto de la persona. Por eso, y también se va a tratar en este congreso, es muy importante la tecnología, porque finalmente para poder ocuparnos más y llenarnos más las manos en recursos humanos, necesitamos tener más tecnología y más metodología. Una compañía que hoy no tenga un sistema de evaluación de puestos, claramente le va a costar progresar en este camino y llegar al pago por habilidades con herramientas de pago por habilidades que existen. Entonces, pasamos de los sistemas tradicionales en donde estaban muy orientados al control, muy estructurados, muy confidenciales, muy focalizados en la compañía, a sistemas pago fijo, a sistemas mucho más flexibles, sistemas más transparentes, también lo vamos a tratar más adelante en el Congreso, focalizados en el mercado, también en la persona y con mucho más foco de pago variable. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la pirámide, y vamos a mirar en detalle ese punto que es compensación que parecía muy transaccional. Y obviamente vamos a tener que ir mirando cada uno de los elementos básicos, ustedes deben decir a qué redondea esta chica, pero bueno, yo veo la presentación, básicamente los elementos de sueldo fijo, de salario variable y de beneficios para poder ir alineándonos a esta nueva forma. De nuevo, lo tradicional, pago por puesto, pago por grado o nivel. ¿Sí? Y acá algunos ejemplos de qué significa pagar por puesto o pagar por nivel. Pero, ¿qué está cambiando? ¿Qué viene para adelante? Divina la PPT, buenísimo el curso, muchas gracias. ¿Eh? No se desconecten, no se vayan. Viene el futuro. ¿Y qué está cambiando? Lo primero que se está transformando es la compañía. ¿Sí? Lo primero. Y les puedo asegurar que ustedes van a decir, no, yo soy una compañía súper tradicional, trabajamos por objetivo. Bueno, de alguna u otra forma, los chicos que vienen abajo, ¿sí? Te van a empezar a desafiar, te van a empezar a llevar a un modelo de organización muchísimo más ágil, ¿ok? De nuevo, muchas de estas cosas vienen de afuera, ¿no? Vienen del extranjero, y para Latinoamérica las restricciones legales, las restricciones de nuestra ley laboral, que no es tan flexible, pueden desafiar esto. ¿Cómo se ve esta slide? Miren, organigrama tradicional se va convirtiendo en un organigrama por silos, en donde empieza a convivir el talento externo con el talento interno con la tecnología. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano si pueden, y ahí después me escriben y me dicen, yo levanté la mano, cuántos de ustedes ya tienen talento externo o prestado, ¿sí?, en su organización para ciertas cosas? Gente que no le interesa estar vinculado directamente a la compañía, sino trabajar en ciertos proyectos. Y esto no es tema costos, porque, ojo, sáquense de la cabeza, no, la empresa esta outsourcea o busca o hace o subcontrata. Ojo, ¿sí? No siempre es así, sino que realmente a veces el talento prestado o freelance tiene que ver con mejoras, hacer algún tipo de suma en algún punto, ¿sí? Entonces, de nuevo, el talento en silos, en la forma de trabajar, en células de trabajo con estas nuevas estructuras ágiles. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con compensaciones AUS? Claramente esto es la base para el nuevo diseño de los modelos compensacionales. Tenemos distintos ecosistemas, hay un nuevo paradigma del trabajo. Tenemos al empleado permanente, tenemos al empleado casual, a los consultores, siempre son muy importantes tener consultores, siempre. Alianzas, la competencia, hay experiencias en los países, yo creo que hace años ya se los conté, pero sigue sucediendo, en donde compañías con culturas similares y que ofertan el mismo servicio, se juntan y dicen, a ver, tengo 10 candidatos, que son escasos, tengo estos 10 candidatos, che, juntémonos los dos que somos casi competencia
y veamos los 10 candidatos y elijamos juntos cuál de ellos cuadra mejor a tu cultura organizacional. Imagínense eso. La pandemia en varios países permitió que compañías que no podían operar le prestaran empleados a otras compañías para poder operar. De nuevo, hay restricciones legales, lamentablemente, y a veces es verdad que hay que proteger al trabajador, pero esto es lo que viene, el nuevo ecosistema del trabajo, y de nuevo no vinculado a costos. Y eso hace que la organización se tenga que volver ágil, ¿ok? Que tenga que ser flexible, que tenga que trabajar en células. Y fíjense cómo eso desafía la jerarquía. Yo les mostré el organigrama, ¿vieron esa cosa rara que parecía un átomo, ¿no? Ahí, o las mitocondrias y la cosa que daba vuelta por ahí. Bueno, cada compañía lo va a hacer a su ritmo, pero querramos o no, y aunque nos pongamos en contra, digamos, esta me está hablando de cosas de la estratosfera, la realidad es que el futuro es la agilidad. Y en la agilidad, si vamos a mirarlo desde una perspectiva de costos, inclusive porque los proyectos ágiles aumentan la productividad y la agilidad. Ustedes saben que el concepto de agilidad, que hoy en día lo mal usamos finalmente, viene de las compañías tecnológicas que mejoraban sus diseños y sus desarrollos con metodologías de sprints y ágiles. Y se bajaba el tiempo de desarrollo de 3 meses a 5 semanas. ¿Ok? Entonces, ¿hay un concepto de costo atrás o hay un concepto de productividad atrás? Sí, es verdad. Entonces, si ustedes son muy orientados a eso, esto es lo que también tenemos que construir para adelante. Como organización puedo ser poco flexible, con algún enfoque ágil, puedo tener individuales proyectos ágiles en silos en algunas áreas. Ojo, yo creo que acá también es importante, por eso digo mal usado, no todos podemos trabajar en células, no todo el mundo puede trabajar por proyecto, pero sí una organización puede incorporar esa cultura, que es lo que les digo cuando hablamos de flexibilidad y todo el mundo habla solo de trabajo remoto. No, flexibilidad trasciende el trabajo remoto y eso es lo que nos piden los jóvenes. Feedback constante, no tener solamente 1 o 2 conversaciones, sino que todo el tiempo las conversaciones con el liderazgo sean finalmente de feedback y de fijación de objetivos y un montón de otras cosas. Para llegar finalmente a una organización ágil y comprensiva, ¿sí? Las macro tendencias entonces son compensaciones ágiles, el pago por habilidades y la personalización. Esto es lo que finalmente viene cuando yo incorporo el concepto de agilidad a lo que les conté al inicio. ¿Qué está cambiando a nivel global entonces para poder, como compañía que me estoy formando ágil, pero sigo teniendo solamente una mirada por puesto? Bueno, foco en habilidades. Empecemos a mirar las habilidades. Simplifiquemos los planes de incentivos. Hay compañías que tienen 10 KPIs y cada KPI pesa 7%, 12%, 14%. Nadie entiende cómo se calcula el incentivo variable. Nadie entiende que si sumo un punto más, no hay curvas que hagan que yo quiera hacerlo mejor. Bueno, mayor transparencia. La transparencia, por lo menos el saber explicar cómo es mi modelo de compensación. Recompensas ligadas a éxitos de proyectos. Énfasis en incentivos grupales. La colaboración, el aprendizaje, la inteligencia colectiva es muy rico en los modelos ágiles. Y los incentivos de largo plazo. Ya hablamos de largo plazo, no de programas de 10 años. ¿Sí? Los programas de largo plazo son de 3, gente. Así que tratemos de empezar a pensar en modelos de corto, mucho más simples, mucho más simplificados, y modelos de largo plazo, también a 3 años, en donde yo tenga una incorporación de mayor número de colaboradores. ¿Por qué? Porque el éxito colectivo es la base de esto, ¿sí? Porque vamos a pasar de un modelo y una cultura tradicional en donde la contribución individual, fíjense el gráfico, ¿no? La contribución individual es enorme y el negocio poco, pero vamos a transicionar al éxito colectivo, a trabajar en equipo y medir la contribución del equipo. Por eso se desafían las jerarquías y por eso empiezo a mirar más las habilidades, porque para poder armar éxito colectivo tengo que entender qué necesito de la gente para que trabaje en conjunto, puedan armarse estos rompecabezas de gente y finalmente lograr un modelo de múltiples grupos de interés, de muchas partes interesadas, en donde convive trabajo interno o empleados internos con empleados externos también. Y llegamos a ser exitosos finalmente. Y mayor énfasis en el propósito organizacional, ¿no? En lo que persigue la compañía y no en el día a día. Ok, Agus, divino todo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya les dije, mayor foco, obviamente, en incentivos variables, tanto de corto como de largo plazo. Pago total o parcial en moneda dura, eso es una tendencia, algunos tienen asteriscos, van a ver ahí, porque no son tendencias tal vez tan de Chile todavía, es decir, pagar en dólares en Chile todavía no aparece como una macro tendencia. Sin embargo, sí muchas compañías están cuestionando, ¿pago en UEFs? ¿O pago alguno de los componentes en UEFs?
Después, más ajustes al año. Ya en Chile tenemos el 60% de nuestra encuesta de compensación total pagando más de un ajuste, 2, e inclusive un porcentaje no menor de compañías que dan hasta 3 o 4 incrementos al año, mayor agilidad. Cuando vos tenés la conversación de incrementos con tu equipo en abril, y ese incremento en un contexto inflacionario del 12-13% le va a durar hasta abril del año siguiente, me cansé, me ahogué, ya es como que me... ¿Ok? Bueno, más agilidad en la forma, pero muchos de ustedes me van a decir, me encantaría, pero somos 4.000 empleados. Tecnología. No podemos hacerlo solos y cada vez con menos recursos. O contratemos un externo. Les juro que finalmente va a salir más barato, porque el buen talento, que es el que requiere este concepto de agilidad, se va a quedar en la compañía. ¿Y qué es una habilidad? Entonces, pagar por habilidades, ¿sí? Esa sería la segunda macro tendencia. ¿Qué es una habilidad? Según nuestra definición en Mercer, la habilidad es la capacidad o conocimiento que tiene una persona que puede ser requerida para hacer una tarea, un proyecto, puesto o rol. ¿Ok? Es la capacidad o el conocimiento. Hay distintos tipos de habilidades. Habilidades core, habilidades de liderazgo, habilidades técnicas y luego lo que viene adicional que son las certificaciones, las licencias, etcétera. ¿Sí? Entonces, en general, las empresas no tienen un enfoque único para utilizar los términos competencia versus habilidad, pero igual todavía no se utiliza este concepto ni siquiera en la declaración de medición de principios, digamos, en las compañías, ¿sí? Entonces, sabiendo lo que es una habilidad, empiezo a pensar cómo voy trabajando y cómo voy desagregando el puesto, ¿sí? En un puesto que tiene distintos roles, que tiene distintas metas, distintos KPIs, que tiene distintas capacidades, que es lo que usamos en el día a día, y que tiene distintas habilidades por atrás, que es lo que se encuentra atrás. Entonces, los puestos son ocupados por personas que hacen roles, que tienen distintas capacidades y que atrás tienen habilidades, ¿sí? Obviamente este es un concepto bastante técnico, pero para lograr tener capacidades yo tengo que aprender procesos, metodologías, y para tener habilidades tengo que ser ágil en el aprendizaje. Y esto es algo bastante importante. La gente pide crecer y nuestros empleados piden crecer, pero lamentablemente tenemos una falencia en el sentido de entender que el conocimiento y el entrenamiento me va a aumentar mi habilidad finalmente, ¿sí? Me queda muy poco tiempo, así que vamos a ir para adelante en lo que viene. Entonces, de por sí, pocas compañías clasifican habilidades, ¿ok? Entonces, las compañías dicen sí, de una encuesta global que así hicimos nosotros en tema de habilidades, 40% dice que categorizan las habilidades. Competencias o conocimiento técnico, es un poquito antiguo. 24% dice que sí, pero que no distingue entre tipos de habilidades, ¿ok? Y un 36% dice que no. Es decir, estamos en un momento en el que todavía el concepto de habilidad parece ser un concepto bastante lejano para las compañías. Pero de nuevo, es lo que viene. En el pago por puesto, todos los trabajadores dentro de una disciplina reciben el mismo salario. El salario se construye de acuerdo a los datos de mercado. Y el avance en la carrera está ligado al desempeño o cómo lo hago trabajando en ese puesto. Cuando incorporo las habilidades, el salario se diferencia entre los trabajadores en función de una combinación individual y cuán competente soy en esa habilidad. ¿Ok? Es decir, fíjense cómo se combina el concepto de competencia y habilidad. Y el salario se calcula en función de los datos de mercado basado en habilidades. Entonces, hola, proveedores de información de compensaciones, empiecen a modernizarse porque tenemos que empezar a pensar en pago por habilidades, que haya una forma adicional de compensar. Y bueno, al fin y al cabo yo voy evolucionando desde el pago por puesto al pago por habilidades, pasando por todo este camino, ¿no? Una cultura de una habilidad, tengo que saber y planificar mi fuerza de trabajo. ¿Cuánta gente necesito para este rol? Tengo que identificar las habilidades necesarias, fíjense que está en la mitad, ¿sí? Evaluar y entender la brecha entre qué fuerza de trabajo necesito, qué habilidades requiero para esa fuerza de trabajo, qué brechas tengo con mi fuerza de trabajo para finalmente dar un valor o un pago por habilidades. Hay distintas formas de hacerlo, hay distintas formas en la vinculación, por ejemplo, un enfoque de familias de puestos, cuando miro la familia, una estructura salarial única, esta a mí me gusta bastante, y una prima por habilidad, porque finalmente esto hay que tener cuidado con el concepto de equidad, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, tengo una estructura salarial, pero finalmente la diferenciación, vuelvo al concepto de agilidad,
En la banda va por la prima en habilidad. Tal persona, Agustina, ha decidido qué habilidades y cómo las cumple, cómo se sienta en eso desde el individuo. Y ahí puedo dar una prima. Y finalmente, o la tercera opción, una estructura salarial más un rango, ¿sí? 20% más extendido en habilidades. Y finalmente, esto entonces le da un hincapié a las personas, ¿no? Entonces, claramente, la rigidez de las compensaciones no me ayudan. Entonces, incorporar el salario variable también, en donde el equipo está por encima de uno, en donde no aplico una distribución normal en cómo posiciona a la gente. Y pagar en forma parecida a los proyectos ágiles. El pago variable, chicos, no hace falta pagarlo al fin del proyecto. ¿Vieron que los proyectos ágiles tienen sprints e inclusive pueden morir en algún sprint? Separemos el bono por sprint. Más agilidad y más variabilidad en la forma. Y lo mismo de acuerdo a los ratios de ese mismo proyecto. Entonces, para ir cerrando, el talento en el futuro es híbrido. El talento viene por proyectos, pensémoslo así, tanto interno como externo. Las compañías tienen que estar preocupadas por diferenciar al talento clave. No tengamos miedo en eso. Tengamos acciones especiales para mi talento crítico y flexibles. Y la última slide entonces, no se preocupen, no voy a leer todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Foco en habilidades porque tenemos alta demanda y necesitamos que contribuyan al negocio y a nuestro propósito, con un marco holístico de carrera, demos primas en el salario, variabilicemos el incentivo. ¿Y por qué? Porque necesitamos alinear a las personas al negocio para hacer crecer y ser más productivos, para que justamente, finalmente, los empleados se involucren en nuestra transformación. Última frase que me encanta, la uso hace varios años y es: el ritmo del cambio nunca ha sido tan rápido y sin embargo nunca volverá a ser así de lento en el futuro. Así que éxitos, espero que les haya gustado la presentación, seguimos con este maravilloso congreso, muchas gracias y a disposición. Somos la comunidad más grande de recursos humanos, con un alcance de más de 150.000 personas. Nos encontramos presentes en todas las regiones y en más de 20 países, con más de 200 beneficios para toda la comunidad. Nuestro propósito se basa en compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas, donde el amor por las personas, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje continuo, el respeto y el desarrollo sustentable en las prácticas de nuestra comunidad son los valores que nos han permitido ser quienes somos en este momento. Beneficios laborales permite dar respuestas a preguntas como: ¿cuáles son los nuevos beneficios que se están implementando en el mercado? ¿Qué tan flexibles están siendo las otras compañías con el trabajo remoto? ¿Podrían los trabajadores desplazarse a otra ciudad? ¿Mi política está alineada a la práctica de mercado? Conoce los contenidos del estudio. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa la gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz.
¿Te gustaría que tu empresa creciera a través del juego? A nosotros sí. En Sagua somos un software de incentivos y reconocimiento. Funcionamos con la gamificación, o sea, tu equipo tiene objetivos, alcanza sus metas, sube de categoría, se capacita. Suma reconocimientos, fama y gloria, jugando y mejorando. Metas cumplidas, puntos recibidos, premios obtenidos. Cumple tus objetivos y motiva a tu equipo con un software único en Latinoamérica. ¿Te animas? Sagua, tecnología, data y gamificación. Si ya tienes un super ERP y ya usas o piensas usar Book, imagina tenerlos integrados, operando como si fueran uno. Eso es Gintegra. Hace más simple lo eficiente. Intégrate ahora.